Muy bien. Pues muchísimas gracias de verdad, Javier, por la invitación y a todas las personas que en este momento pues están conectadas y nos están escuchando. Bueno, voy a compartir la presentación. Bien, Javier, ¿se ve la presentación? Perfecto, muy bien. Bueno, pues a mí me gustaría hoy hablarles sobre los videojuegos y ciertos paralelismos que también encuentro con los diferentes mundos inmersivos, ¿no? Todos estos espacios que nos llevarán quizás algún día al utópico metaverso, ¿no? Y ocurren cosas muy similares dentro del mundo de los videojuegos y de los mundos inmersivos en todo lo que tiene que ver con las mujeres. Si abordamos todas estas cuestiones desde la perspectiva de género, vamos a ver que las cosas no están quizás como nos gustaría, pero hoy no voy a hablarles de lo que opinan las expertas, los expertos sobre estas cuestiones, sino lo que opina el alumnado de centros educativos que he podido encuestar durante este año y también en 2020 a través de la Universidad de Las Palmas y este año con el gobierno de Canarias. Y me gustaría acercarles cuál es la visión del propio alumnado y qué cuestiones se pueden replicar o incluso abordar en mundos inmersivos en el contexto del aula. Es decir, también de alguna manera, aunque el diagnóstico es uno, las soluciones también son otras y son importantes y a tener en cuenta. Desde el año 2009, la Comisión de Cultura del Congreso de las Diputadas y los Diputados considera el videojuego como un producto cultural. Y en este sentido, este hito que supuso también para la industria pues, un respaldo económico, ¿no? A través de la financiación de las industrias culturales y creativas, también nos indica que como producto cultural, evidentemente, bebe de nuestra cultura. Si nuestra cultura es patriarcal, evidentemente el videojuego y la configuración de mundos inmersivos también se va a ver influenciada, ¿no? Hablamos de realidad extendida, de tecnologías hápticas, de videojuegos, de metaverso, de mundos inmersivos. La clave para entender todas estas tecnologías es la capacidad inmersiva. Para entender que como producto cultural debe ser especialmente investigado, especialmente abordado, especialmente trabajado en relación a la infancia y la juventud, es importante, puesto que su capacidad inmersiva es muy diferente a la de cualquier otro producto cultural, ¿de acuerdo? Porque incluso si hablamos de videojuegos o hablamos de mundos inmersivos, la persona que está entrando en ese espacio, en ese ciberespacio, lo está haciendo en primera persona y tomando decisiones. Y esto es lo más similar a lo que ocurre en nuestra vida real. Por tanto, el impacto a nivel psicológico es mucho mayor. Y ya hay investigaciones que nos dicen que si incorporamos valores positivos a los videojuegos podemos tener un producto maravilloso que nos ayuda a avanzar como humanidad porque podemos empatizar con un montón de cuestiones sociales, pero también si incorporamos valores negativos puede impactar, puede permear en nosotras, en la humanidad en general. Bueno, yo no me voy a detener en esto porque yo me imagino que Gisela, que tendrán después, pues va a abordarlo y seguramente genial, pero sí voy a hacer una introducción a cuál es nuestra situación dentro del mundo de los videojuegos para que entiendan, ¿no? Lo que opina también el alumnado y en base a qué. Bueno, las creadoras, por una parte las creadoras, eh, sufrimos en este momento en España subrepresentación y brecha salarial. Por ponerles, que tengan un dato, en este momento, según el Libro Blanco del Desarrollo Español de Videojuegos, las mujeres tan solo somos el 24,3% del total de quienes trabajan en la industria. Eso es un dato que no se justifica bajo ningún concepto. De hecho, el propio Libro Blanco dice que es un problema estructural y que los planes de empresa, los planes de igualdad en las empresas de videojuegos es importantísimo para poder avanzar, porque lo único que opera a la hora de
contratar o no a las mujeres son los prejuicios que las propias empresas y sus integrantes mantengan. Entonces, esto ya el libro blanco, que no es sospechoso de tener perspectiva de género, también digo, nos dedica una pequeña parte en la que reconocen que esto es así, ¿no? Bueno, por otra parte, en cuanto a las trabajadoras en mundos inmersivos, tendríamos que plantearnos también qué está ocurriendo, si tenemos las mismas oportunidades que los hombres, eso también lo veremos. Por otra parte, en cuanto a las jugadoras, pero no solo las jugadoras, sino también desarrolladoras incluso, estamos viviendo acoso y discriminación machista. Las chicas referencian, relatan que en el transcurso de las partidas sufren insultos tales como pues, frases, porque los insultos no me gustaría reproducirlos porque ya me imagino que saben a cuáles me refiero y que solo son destinados a las mujeres, pero también comentarios como vete a fregar, vete a cocinar, este no es tu lugar, hazme un sándwich, una mujer jugando, vamos a perder la partida, o vamos a por ella, que es mujer y seguramente no sabe jugar. ¿Qué pasa con las usuarias en mundos inmersivos, como por ejemplo VRChat? ¿Qué está pasando en estos mundos, ¿no? Luego, nosotras como representadas, no solo como trabajadoras, como creadoras del producto, no solo como consumidoras, como jugadoras, sino también como representadas, no solo tampoco en esos modelos corporales, que es lo primero que nos viene a la cabeza, sino también en las narrativas, en qué papeles se nos otorgan a las mujeres dentro del relato. Evidentemente, seguimos viendo una representación estereotipada y sexista, sobre todo en lo que se refiere a los videojuegos AAA, a los videojuegos más populares. Evidentemente hay un avance, hay muchas empresas indie que tienen productos maravillosos, incluso algunos videojuegos AAA, pero cuando digo algunos digo pocos y que son contados con los dedos de una mano. Entonces cuando tú tienes que pensar en un videojuego diverso y solo me dices uno o dos, entonces que la cosa no está bien, porque si te lo tienes que pensar y encima no puedes pasar de dos títulos como ejemplo, evidentemente hay mucho que hacer. Luego, ¿qué pasa con la representación de las mujeres en estos mundos inmersivos? Lo veremos. En el proyecto Las chicas también juegan, impulsado por Natalia Ridao, tuve la oportunidad de coordinar la parte de formación y estuve pues visitando todas las Islas Canarias y encuesté a cientos de alumnos y alumnas sobre su relación con los videojuegos. Lo que voy a mostrarles es lo que me contaron y lo que me contaron en cuestionarios anónimos donde pudieron compartir, decir lo que sentían sin ningún tipo de cortapisa porque sabían que nadie iba a saber de quién es ese testimonio. Bueno, estuvimos en centros de educación secundaria, en bachillerato, en ciclos formativos, en grados universitarios. Y fue curioso, ¿no? Ante la pregunta, ¿a qué videojuegos suelo jugar más tiempo? Respondieron mayoritariamente, tanto chicos como chicas, hombres. Y en segundo lugar, prefieren jugar con protagonistas no humanos, no con mujeres, ¿de acuerdo? Es decir, que prefieren jugar con un extraterrestre o con un mono, para que nos entendamos, a jugar con un personaje mujer. Y esto me lleva a tres reflexiones, porque esto es una aproximación, pero evidentemente tenemos que seguir investigando más en profundidad, porque, claro, esto me lleva a pensar, estamos desarrollando suficientes personajes mujeres dentro de los videojuegos, son protagonistas de esos relatos, y si lo son, nosotras nos identificamos con esos personajes que nos representan. Y por otro lado, ¿por qué nosotras sí nos representamos con personajes masculinos y los hombres no se representan o no utilizan, no se identifican con personajes femeninos mayoritariamente? Obvio, porque yo estoy hablando de la estadística. Evidentemente la excepción confirma la regla y por supuesto habrán chicos que utilicen y hombres adultos que utilicen personajes más femeninos para jugar, pero es que esto es lo que mayoritariamente responde el alumnado. Por otra parte, preguntamos si conocen videojuegos sexistas y la mitad afirma que sí, pero si a mí me están escuchando en este momento personas, docentes, profesorado de centros educativos,
saben perfectamente que hay un trabajo increíble de sensibilización dentro de los centros educativos. Y lo que no cuadra es que el alumnado, frente a todos los triple A, frente a todos los videojuegos sexistas que existen, digan solo la mitad que sí, porque además esos que responden que sí, ¿de acuerdo? Frente a esa mitad que no identifica el machismo en los videojuegos, resulta que cita 5 videojuegos de los más populares actuales y vemos esta representación de las mujeres en el producto. Y además el GTA se lleva la palma, ¿no? En los testimonios del alumnado. Entonces, ¿cómo es posible que un 50% del alumnado no identifique estos videojuegos que son populares y que se juegan en masa como sexistas? Aquí me lleva a preguntarme, ¿no saben o no quieren identificarlo como tal? ¿No? Eso sería otra cuestión a investigar. Cuando estoy en clase, en el contexto educativo, y lo digo por si hay profesorado también presente, me gusta utilizar realidad aumentada. En este caso, utilizo la tecnología de boards que recomiendo y que para mí ha sido bastante sencilla, intuitiva de utilizar. Y es que, bueno, cuando estoy explicando todos los roles y estereotipos de género en el producto, me gusta que a través de un código QR que proyecto en clase puedan ver a través de sus móviles personajes actuales a escala real en la misma clase en la que están recibiendo la charla, ¿no? Aquí tienen la experiencia por si la quieren capturar y ver en casa, ¿vale? No les digo que la vean ahora porque entonces perderían el hilo de la charla, pero sí que por lo menos lo capturen y después lo puedan ver, incluso compartir en casa. Me gusta porque el alumnado puede verlo a escala real y compararse con el personaje. De hecho, se puede hacer fotos, vídeos con el personaje y la verdad que es muy divertido y además después de la experiencia reflexionamos, lo debatimos y salen cosas muy interesantes. Bueno, también dentro de Spatial tengo un espacio metavioleta donde a través de gafas de realidad virtual entramos en mi espacio y podemos ver personajes masculinos y femeninos de videojuegos que han tenido una cierta evolución, ¿no? Y entonces podemos explicarlo y verlo a escala real. Claro, ¿qué pasa? Si con los videojuegos muchas veces no podemos identificarnos ni corporalmente ni narrativamente las mujeres porque no hay diversidad, no representan las diferencias que hay entre las mujeres reales en la calle, cuando nos enfrentamos a la elaboración o a introducirnos por primera vez en un espacio inmersivo, por lo menos dentro de los más populares, y cito algunos, si tienes 40 años y quieres que tu avatar te represente, lo tienes fastidiado. Porque vamos, estos dos, se supone que soy yo, con el pelo un poquito más claro, hace unos meses, pero es que yo aquí me veo con 15 años. Si yo quiero ser la Nira que soy con 40 años, a mí me encantaría que me lo facilitaran un poco, ¿no? Y luego también corporalmente, pues tampoco hay muchas opciones para tú poder ajustar ese avatar a cómo eres tú corporalmente hablando, ¿no? Generalmente incluso en los avatares predeterminados suelen ser mujeres y hombres blancos, delgados, ellas con poquita ropa, ellos con más, y esto es algo que también evidentemente deberíamos pensar, ¿no? Aquí estoy yo en una reunión en Horizon con una compañera mexicana con la que estuvimos hablando de temas de curro, de trabajo, y evidentemente, pues bueno, aquí tenemos que avanzar un poquito porque tú imagínate yo entrando por ahí con estas pintas y ella pues igual con sus pintas también correspondientes. Claro, todavía tenemos personajes muy cartoon, muy de chiste, ¿no? Y con poca capacidad de personalización. En este caso, por ejemplo, sí que es verdad que podemos modificar un poquito más el cuerpo, ponerle más peso, menos, poner un poquito de arrugas, pero bueno, esto todavía a nivel tecnológico le queda mucho, por supuesto, que avanzar, pero luego también en cuanto a estereotipos
y a una idealización también, a una concepción idealizada del cuerpo de las mujeres, pues también nos queda mucho que hacer. Bueno, luego, ¿conoces a mujeres que trabajan en la industria de los videojuegos? La mitad responde que sí, pero la otra mitad responde que no. Y de hecho es peor en el caso de las chicas, porque un 60% afirma no conocer mujeres que trabajen en la industria de los videojuegos. En Metavioleta, también con las gafas de realidad virtual, invito al alumnado a que puedan entrar a una exposición. Por cierto, si Gisela ya está conectada, estás aquí también. Es una exposición en la que yo invito al alumnado a que vean en ese espacio, en esa galería, imágenes de mujeres que para mí son inspiradoras y admirables dentro del mundo de los videojuegos, tanto a nivel nacional como internacional. Y es una manera también de poder acercarles esos referentes, ¿no? Por otra parte, preguntamos también si consideraban que las mujeres tenían y tienen las mismas oportunidades que los hombres dentro de la industria. Y en este caso respondieron afirmativamente un 55,2%, es decir, que mayoritariamente tienen la idea de que no existen dificultades para las mujeres a la hora de integrarse en la industria de los videojuegos, cuando, como les comentaba, el libro blanco del desarrollo español de videojuegos nos dice que estamos en un 24,3%. Aquí es muy importante sensibilizar, informar de que esto tiene que cambiar y que una parte importante de ese cambio y de esa transformación de la industria viene de la mano de los hombres y ese trabajo importante que deben hacer para aspirar a ser hombres igualitarios, donde o la cultura brother, esa cultura tóxica en las empresas masculinizadas, pues no esté y podamos entrar tanto en las formaciones como en las empresas con toda la garantía de poder relacionarnos sanamente con nuestros compañeros y en un plano pues, de igualdad. ¿Qué ocurre en el metaverso? Bueno, aquí las mujeres, estos son datos de los pocos estudios que hay ahora mismo al respecto, porque hay poco investigado, también tengo que decirlo. Aquí las mujeres lideran en el uso del metaverso con un 41% de internautas participando activamente. Esto nos pasa también algo similar dentro del mundo de los videojuegos. Nosotras actualmente somos el 48% de consumidoras del producto, de jugadoras. Es decir, que dejamos la mitad de la pasta en la industria y jugamos también casi en una cifra paritaria, pero eso no se traduce en más oportunidades dentro de las empresas de videojuegos ni tampoco en la escena competitiva en deportes electrónicos. Aquí también un 35% se considera usuaria avanzada. La representación de mujeres en puestos de liderazgo en organismos reguladores del metaverso es baja y oscila entre el 8 y el 10%. Una vez más, estos espacios en la actualidad están siendo configurados por hombres bajo sus demandas y expectativas. Y la diversidad en las empresas implicaría un producto cuya elaboración no estuviera también en cuenta a todos los niveles. Por eso es muy importante apostar por equipos diversos en el desarrollo de estos mundos inmersivos, ¿no? Que nos van a llevar a ese utópico metaverso. En los últimos 5 años, las empresas dirigidas por hombres en el metaverso obtuvieron el 90% del total de financiación. Ellas, solo el 10%. O sea que también hay un respaldo mayor a las propuestas generadas por hombres. Y luego la ciberenfermedad. Las mujeres tienen el doble de probabilidades que los hombres de experimentar ciberenfermedad al usar gafas de realidad virtual en el metaverso. ¿Por qué? Pues porque somos diferentes, nuestra biología es diferente, hay cuestiones biológicas que hay que atender a la hora de también desarrollar este tipo de dispositivos y es que pues a nosotras, por diferentes cuestiones, pues nos produce malestar, dolor de cabeza, náuseas, y otras cuestiones que hay que también analizar. Yo recuerdo, bueno, una universidad con la que estuve hablando, iban a hacer una investigación sobre ergonomía y para ello tenían que comprar trajes hápticos. Y la primera opción es un traje para hombre. Claro, la ergonomía
en los hombres no es lo mismo que la ergonomía en mujeres. Entonces, generalmente siempre investigamos bajo los parámetros masculinos, los parámetros asociados a los hombres y no de las mujeres. Y aquí también lo estamos haciendo de esta manera. Por eso es importante más planes de igualdad en las empresas, más formación y sensibilización y más empresas referentes de buenas prácticas, en el caso de todas estas empresas que están configurando el metaverso. Luego, también les pregunté que si habían sufrido las chicas discriminación o acoso en las partidas online. Y le pregunté también a los chicos si lo habían escuchado o si sabían de alguna situación de este tipo. El 41,4 dijo que sí. Y además, cuando les pregunté si conocían otro tipo de discriminaciones dentro del mundo de los videojuegos, me dijeron que sí, en un 55%. Y en este caso me hablaban de actitudes racistas, homófobas, digamos, en el ranking de lo más referido. Aquí tienen los porcentajes: 80,2% en el caso de comentarios y actitudes sexistas, comentarios y actitudes racistas, pues 72,5%, actitudes homófobas, actitudes contra personas con cuerpos diversos, con distintas capacidades, personas trans. Es decir, que todo esto también habría que valorarlo con un enfoque interseccional y más allá, ¿no? Porque, claro, el otro día estaba en un centro educativo y, y bueno, cuando me fui, estuvieron debatiendo en clase y la verdad que la profesora tuvo la deferencia de tener una videollamada conmigo el día siguiente para comentarme cuál era el feedback. Yo, además de esto, también pues, le paso cuestionarios de satisfacción, etcétera, y me molesto por conocer su opinión, pero me encantó porque esta profesora me invitó a hablar con ella y me comentaba bueno, que una chica gamer que nunca hablaba en clase comentó que sí, que efectivamente ella se sentía identificada con lo que yo había contado y que a ella le habían dicho pues una palabra muy fea que tiene que ver con la hembra del zorro, para no tener que decir palabras malsonantes, ¿no? Y entonces el chico, uno de los chicos que estaba en clase le dijo, es que la tonta eres tú porque te molesta un comentario de un niñato de 13, 14 años, ¿no? Y ella le contestó, lo que menos me puedo esperar es que me intentes hacer sentir mal por sentirme mal, porque me llamen lo que me llaman, ¿no? Es decir, creo que está fuera de lugar. Lo que tenemos que cuestionar es por qué nos insultan. Y cuando estaba en clase, no después, sino cuando estaba en clase, el alumnado comentaba que claro, que es que ahí estaban compitiendo y que se ponían nerviosos. Y entonces, claro, yo insistía en que, oye, en este contexto de las partidas online tenemos que ser como somos fuera de este contexto. Es decir, si tú estás jugando al fútbol, por mucho que tú te enfades, por mucho que tú estés compitiendo, hay una cuestión que es la deportividad, la educación y una serie de valores que tú ya tienes integrados desde casa, desde el colegio, que van a permanecer en el campo. Entonces, esto no es justificable bajo ningún concepto. Y es que muchas veces el alumnado, y esto aplica para videojuegos y aplica para mundos inmersivos, entiende que el medio es virtual y el daño también lo es. Se queda ahí, ¿no? En un limbo cibernético. Y no, hay que hacer entender al alumnado que el daño, o sea, el medio es virtual, pero el daño es real, aunque esa chica esté en Oklahoma y no la conozca de absolutamente nada. Y además, ese tipo de comportamiento, y esto es algo a trabajar muchísimo con los chicos, no solamente es que dañe a esa mujer que está al otro lado de la pantalla, es que también dice muchas cosas de ti. Y si tú eres un chico que te estás trabajando, que quiere ser un hombre igualitario, que está siempre en el ensayo-error, porque este camino es complicado, no es fácil trabajarnos, ponernos en crisis, ¿no? Y derribar todos esos prejuicios y estereotipos que nos han acompañado desde niños. No es fácil, nadie ha dicho que lo sea, pero
Si tú estás en ese camino, debes entender que ese tipo de comportamiento en las partidas online no te representa, no concuerda ni es coherente con los valores que tú defiendes. Entonces, también está hablando de ti. Y además, si yo, por ejemplo, no soy una mujer racista, si yo estoy compitiendo en una partida online y la persona que está dentro de mi equipo falla, yo no voy a utilizar un comentario racista contra esa persona para recriminarle que ha cometido un fallo, porque no, el racismo no está en mí. Y si el racismo está en mí, evidentemente de manera visceral y de manera espontánea, eso va a salir. Entonces, si sale, y es lo que trabajo con ellos, si sale es porque está. Y entonces hay que pensar por qué en ese contexto y por qué en ese momento de enfado, de esa eh, falta de gestión de las emociones que tienes en ese momento y de violencia en el contexto del juego, ¿por qué ahí emerge este tipo de comentarios? Y piénsalo, o sea, valóralo. Y esto es clave porque la ciberseguridad, y yo créanme que he hablado con expertos y expertas en ciberseguridad a nivel nacional, esto no es lo mismo que hablar de redes sociales. Sé que ustedes han podido hablar de ciberviolencias machistas en las redes sociales, de cómo poder proteger a las niñas, a las chicas, a las mujeres que lo sufren, pero en el mundo de los videojuegos es diferente. ¿Por qué? Porque si a ti tú estás jugando diariamente y diferentes personas, 30, 40, te insultan bajo los mismos prejuicios, frases, comentarios e insultos, tú no puedes denunciar a 30 personas, ¿de acuerdo? Entonces, lo más que puedes hacer es reportar. Y si la plataforma se lo toma en serio, pues moderará y hará que esos espacios sean seguros también para las mujeres. Pero como generalmente esto no ocurre, porque en las empresas el dinero manda, eh, creo que hay una responsabilidad importante en ese trabajo interior de los chicos y de los hombres que juegan, no desde la culpa de lo que no has hecho, sino desde la responsabilidad. Oye, yo siempre se lo digo a los niños, a los chicos con los que trabajo, digo, seguramente aquí hay un montón de hombres igualitarios. Bien, estupendo, sigamos así, pero ser igualitario no solamente es hacer un trabajo interior, también es hacer un trabajo exterior. ¿A qué me refiero? A que si tú estás jugando con unos amigos o con desconocidos y ves que están insultando a una chica, a una mujer de una manera machista, implícate también, ¿no? Devuélvele a ese compañero si lo conoces, oye, no me está gustando tu comportamiento, si sigues así no voy a querer jugar más contigo, o reporta si es un desconocido, pero haz algo, no mires hacia otro lado. El trabajo no solamente acaba en ti y en lo que tú estás de alguna manera integrando día a día, sino también en ese compartir con tus iguales para que al final podamos tener espacios sanos y espacios donde nosotras podamos jugar. Entonces, para mí el mensaje para las chicas es juega, diviértete, porque estamos trabajando para que tengas un espacio en el que de verdad puedas disfrutar a tope o puedas aprender o puedas hacer el uso del videojuego o de ese mundo inmersivo que tú quieras. Y el mensaje para los chicos es, vamos a crear espacios sanos. Ayúdanos, si ya eres un hombre igualitario trabajado, ayúdanos a trabajar esto, ¿no? Porque como les digo, la ciberseguridad nos sirve cuando es una única persona quien está detrás, porque podemos denunciar, podemos detectar quién es esa persona, pero cuando son 30, 40 diarios, ¿qué hacemos? Ahí está la cuestión. Luego, en los mundos inmersivos ya han habido noticias como esta, la violencia machista llega al metaverso, una mujer denuncia la primera violación en grupo virtual, evidentemente en un espacio inmersivo, una violación, un acoso sexual no va a ser igual que uno en el espacio offline, en el espacio físico, evidentemente no, pero no hemos evaluado el impacto psicológico de este tipo de comportamientos, porque si estamos vendiendo que el metaverso y los mundos inmersivos son geniales para la terapia a nivel psicológico, son geniales para fisioterapia, como simuladores, como generadores de experiencias únicas que nos envuelven en espacios fascinantes donde pensamos que efectivamente estamos ahí. Entonces,
la inmersión es para todo. Y ahí también la inmersión nos está integrando, metiendo en un momento, en una situación traumática, ¿no? Ya se han articulado bloqueadores para que, digamos, los avatares permanezcan alejados si no queremos que se acerquen a determinada distancia, pero muchas mujeres se quedan bloqueadas, ¿no? Y no lo articulan, no lo activan. Y por eso es súper importante también pensar en estos espacios como pensaríamos en los espacios offline, ¿no? Creando pues puntos violetas en conciertos de este tipo, códigos de conducta y entendiendo que las mujeres también hacemos negocio en estos mundos inmersivos. Y yo, si yo estoy trabajando y yo tengo un señor que tiene una orden de alejamiento con respecto a mí en el mundo real, yo quiero que también esté lejos de mí en el mundo virtual, porque yo estoy trabajando ahí, tengo derecho a trabajar sin que nadie venga a insultarme o a desprestigiarme en mi espacio laboral, donde yo estoy generando ingresos, ¿de acuerdo? Esto hay que valorarlo también y esto no se está valorando tampoco. Hay que analizar la dimensión de ese impacto psicológico en las mujeres y en lo que ocurre en estos espacios y prevenir y regular. Mi compromiso, pues mi compromiso dentro de Metavioleta es velar porque todas estas cuestiones de las que hemos hablado pues se cumplan y podamos de alguna manera tener códigos de conducta y test, estándares de calidad que nos indiquen si ese espacio que estamos configurando incorpora la perspectiva de género, la perspectiva interseccional o no. Para ello es importante, y con esto ya voy terminando para que puedan hacerme preguntas, es importante la creación de espacios seguros, políticas claras y explícitas que incluyan la implementación de, de herramientas de denuncia y la formación de equipos de moderación, avatares personalizables. El metaverso debe fomentar la representación diversa de personas de diferentes identidades de género, expresiones, orientaciones sexuales, etnias, culturas, religiones y capacidades, etcétera, ¿no? Evaluación periódica, se debe realizar evaluaciones periódicas para medir la efectividad de las medidas implementadas y realizar ajustes según sea necesario y también según nos vaya retroalimentando las usuarias y los usuarias de ese espacio, ¿no? Así como pues ese análisis de datos que podamos hacer. Bueno, en este código QR pueden acceder a cuestiones y también aquí tienen enlace a mis investigaciones y a guías que son para profesorado de primaria y secundaria que quieren trabajar sin ser gamers sobre videojuegos en torno a los videojuegos en el contexto del aula. Muchas gracias. No sé, Javier, si tienen... Bueno, yo no sé si hay personas en el público que se dedican a la docencia, pero sí que creo que el metaverso, los mundos inmersivos, los actuales mundos inmersivos y los videojuegos nos están ofreciendo herramientas y espacios para trabajar desde la motivación del propio alumnado. Y esto es genial, creo que hay que aprovecharlo. Muchas veces cuando doy conferencias en espacios donde trabajo con profesionales, hay un miedo que pulula, ¿no? En estos contextos y es el miedo a las tecnoadicciones. Las tecnoadicciones, evidentemente hay que trabajarlas y hay que educar al alumnado para que se acerque a la tecnología de una manera sana, pero hablo de un videojuego, hablo de una cafetería de realidad virtual, hablo de redes sociales, del móvil, de un montón de cosas que tampoco tenemos tan claras las personas adultas. Eso está clarísimo y yo eso no lo cuestiono y además
lo fomento y lo respaldo. Pero esto que acabo de contar no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con yo soy un hombre, una mujer con una vida saludable, sana, con un acercamiento a la tecnología saludable, medido, que está en combinación con lo que yo hago en el entorno de la naturaleza, de mi familia, de mis amistades, de mi trabajo y que ocupa una parte de mi tiempo, ¿vale? Me relaciono de una manera sana o soy no solo una persona adulta, sino un menor, una menor, pero ¿cómo interactuamos en estos espacios? Yo quiero como mujer entrar en estos espacios, lo poco o mucho que yo entre de una manera sana, quiero estar bien. Y se habla mucho del uso eh, digamos, de ese bienestar digital, pero no se habla de cómo interactuar tanto, porque si nos perdemos la parte relacional, la parte humana, la tecnología avanza a nivel técnico, pero no avanza a nivel humano. Y creo que la tecnología nos puede ayudar, pero nos puede ayudar solo si quienes estamos vinculadas y vinculados a la creación de videojuegos o de mundos inmersivos nos lo tomamos en serio y entendemos esa poderosa herramienta que tenemos entre manos, ¿no? Y también, por supuesto, educar a estas generaciones para que dentro de estos espacios pues se puedan relacionar de una manera saludable, de una manera sana con otras personas. Muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Y bueno, para cualquier cosa, para cualquier duda, si quieren implementar algún tipo de actividad de este tipo, pueden escribirme y estaré encantada de responderles a través de mis redes sociales. Y nada, les recomiendo muchísimo la charla de Gisela porque va a ser muy interesante, tiene muchísima experiencia y seguramente va a tener muchísimo valor lo que va a compartir. Gracias, un placer.